Hola, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el canal. Hoy vamos a ver todas las novedades que nos trae Adobe en cuanto a inteligencia artificial con Firefly para vídeo. Es una barbaridad. Aprovechando que estos días ha sido el NAP, Adobe nos ha presentado su nueva inteligencia artificial, Firefly para vídeo, donde nos presenta un montón de novedades que respecto a inteligencia artificial van a incluir dentro de Premiere Pro. Si ya habíamos visto lo brutal que era utilizar Firefly para imagen dentro de Photoshop, o todo lo que podía hacer la inteligencia artificial con la voz dentro de Premiere Pro, ahora vienen unas novedades que te van a dejar sin palabras. Y es que Adobe nos presenta las nuevas herramientas de inteligencia artificial que va a incluir dentro de Premiere Pro. Vamos a ver cosas tan brutales como el relleno generativo para vídeo. Podríamos hacer selecciones de objetos, introducir un prompt para generar nuevas imágenes, y lo mejor de todo es que esas imágenes van a seguir perfectamente nuestro vídeo. Y todo esto se consigue solamente con prompts, sin casi interacción de nuestra parte. Otra de las funciones que te pueden volar la cabeza es la de selección de objetos y borrado, tal y como si fuera Photoshop, pero en vídeo. Podemos seleccionar un objeto, decir que nos lo borre y ese borrado seguirá nuestro vídeo perfectamente, sin casi necesidad de que hagamos ningún ajuste. Podemos eliminar objetos no deseados de nuestra imagen, súper fácil. Incluso podemos cambiar objetos en nuestra imagen por otros nuevos. En la demo incluso están cambiando la ropa de nuestros personajes, todo gracias a la inteligencia artificial. Otra función súper interesante que nos han enseñado es la de expandir clips de vídeo por encima de su duración. Es decir, si yo tengo un clip de vídeo y necesito, por ejemplo, 2 segundos más, gracias a la inteligencia artificial puedo decirle a Premiere que genere nuevos fotogramas que seguirán la imagen perfectamente, lo cual nos da un montón de nuevas posibilidades a la hora de trabajar con vídeo y hacer ediciones. Y Adobe no solamente se va a limitar a utilizar su modelo de Firefly para vídeo, también podemos utilizar modelos de terceros como Pika AI, Sora o cualquiera de los otros modelos que existen en el mercado. Incluso va a tener un comando para generar B-roll simplemente dándole un prompt. Podemos incluso utilizar el modelo de OpenAI. Esto convierte el prompt to video en algo totalmente accesible y a un clic, totalmente integrado en nuestro software de edición de vídeo. Incluso podríamos utilizar el modelo de Runway. Estas nuevas herramientas que nos presenta Adobe han abierto una puerta al futuro más inmediato utilizando inteligencia artificial en todos nuestros proyectos. Y también vamos a tener la posibilidad de utilizar etiquetados para saber que todos nuestros materiales han sido creados con inteligencia artificial y llevar un control de qué es lo que estamos haciendo. Ya veis que es una barbaridad. Añadir objetos, eliminar objetos, utilizar la extensión generativa para alargar piezas de vídeo cortas y gracias a las nuevas extensiones dejar una puerta abierta para poder utilizar cualquier modelo de los que puedan aparecer en el futuro. Las nuevas herramientas de inteligencia artificial que nos presenta Adobe son una barbaridad. ¿Os ha parecido? Asusta, ¿verdad? El futuro va a ser totalmente diferente con las herramientas de inteligencia artificial. Y mucho más allá de las voces que dicen que si es algo ético o no es algo ético, vamos a poder utilizar esas herramientas si queremos e incluirlas en nuestro flujo de trabajo. Pero por ahora todo esto no son más que anuncios por parte de Adobe. Realmente no va a salir hasta probablemente finales de año. Pero hoy también puedes utilizar la inteligencia artificial de Adobe para mejorar tus proyectos. Vamos a ver 2 ejemplos súper sencillos de cómo utilizar el relleno generativo de Photoshop para poder mejorar nuestros vídeos. Así que vamos a ello. Bueno, pues tengo aquí una imagen que he grabado con mi teléfono móvil de un edificio y, como veis, en este edificio tenemos un cartel que nos gustaría poder eliminar. Para hacer esto, hasta ahora lo que teníamos que hacer es hacer borrado en Photoshop y hacerlo de un poco de manera manual, lo cual nos costaba bastante. Pero gracias a las herramientas de inteligencia artificial que presenta ya Adobe en sus últimos productos, hacerlo va a ser súper sencillo. Lo primero de todo que voy a hacer es elegir un fotograma. En este caso voy a elegir el segundo 4. Voy a hacer un marcador con asterisco y voy a duplicar esta capa y la voy a congelar. Time Freeze Frame. Una vez la tengo congelada, lo que voy a hacer es utilizar un efecto de mi amigo Christopher Branos que se llama Paintlink. Paintlink lo vais a encontrar de forma gratuita si compráis Lockdown 3. Comprando Lockdown 3 vais a tener Paintlink y Composite Brush totalmente gratis para poderlos utilizar en todos vuestros proyectos. Yo ahora mismo voy a utilizar Paintlink y veréis que es súper fácil. Paintlink, y lo que me va a permitir es generar un puente entre Photoshop y After Effects súper fácil, sin tener que exportar nada. Simplemente cargo el plugin, le digo añadir, hacer update del keyframe
Y si abro Photoshop, automáticamente tengo este fotograma cargado y listo para trabajar. Y lo que necesito es simplemente me voy a acercar a la parte que queremos eliminar, en este caso es este logo de un hotel, voy a hacer una selección y fijaros cómo aparece la opción, el diálogo del relleno generativo. Lo único que tengo que hacer es decirle que, por ejemplo, quiero remove, eliminar esa parte, remove, generate. Adobe lo está procesando y fijaros, este es el resultado que me arroja, sin necesidad de ninguna interacción por mi parte. Tengo 3 opciones para elegir y la que más me parezca, pues yo por ejemplo voy a elegir esta de aquí y simplemente combino todas las capas y salvo. Vuelvo a After Effects y automáticamente mi capa se ha modificado con esos cambios. Vale, pues ya tengo la capa limpia y tengo la imagen con el logo. Lo que debería hacer ahora es hacer un tracking. Para hacer un tracking, lo que vamos a hacer es utilizar Mocha Pro 2024. Si aún no habéis visto el vídeo que tengo de Mocha Pro 2024, os dejo por aquí el link, la tarjetita para que podáis verlo ya. Es una barbaridad. Vamos a cargar Mocha Pro y vamos a hacer el seguimiento de imagen. Y lo que necesitamos es seleccionar la zona que queremos hacer el seguimiento, que en este caso es este logo. Voy a calcular cómo es el plano en el cual se está aplicando ese seguimiento. Voy a activar el Planar Surface y el Grid. Vamos a ajustar el Grid. Vale, y este sería más o menos, vamos a ajustarlo bien, el plano sobre el que voy a trabajar. Vale, esto ya lo tendríamos. Y ahora simplemente vamos a seleccionar perspectiva. Podemos decirle también mesh si queremos. Y vamos a hacer el track. Bueno, pues Mocha ya ha terminado de hacer el tracking. Como veis, sigue perfectamente nuestro vídeo. Vamos a movernos al segundo 4. Y lo que vamos a hacer es decir que queremos expandir el Planar Surface para que cubra el cuadro completo de nuestra imagen. A partir de aquí lo que voy a hacer es salvar. Esto lo podemos llamar track si queremos. Voy a cerrar y quiero que el tracking data utilice esa información de track para hacer un corner pin que soporte motion blur y utilice la capa que hemos congelado y pintado, que es esta de aquí. Le vamos a decir Apply Export y fijaros cómo estamos haciendo el seguimiento perfectamente a lo largo de todo nuestro vídeo. No hemos tenido que hacer prácticamente nada, simplemente hemos limpiado y hemos hecho el seguimiento de cámara. Si vosotros no tenéis PaintLink, es tan sencillo como en lugar de hacer lo que he hecho, simplemente seleccionáis la capa y con Control Alt S vamos a poder exportar un fotograma. Exportaríamos el fotograma, nos lo llevaríamos a Photoshop, haríamos el cambio, eliminaríamos la zona y lo devolveríamos a After Effects. Serían unos pasos un poquito extras, pero todo eso nos lo ahorramos si utilizamos PaintLink. Ya habéis visto que es súper fácil. Pues ya veis que esto es súper sencillo. Hemos eliminado esa parte de nuestra toma de vídeo y el vídeo sigue perfectamente. Las partes que están en play no han sido afectadas y solo ha sido afectada esta zona de aquí arriba. Como podéis ver aquí, estamos utilizando únicamente ese fragmento y no se nota prácticamente nada. Esto en cualquier vídeo es súper sencillo de hacer y ya veis que es algo que antes requería de un montón de trabajo extra. Por ejemplo, puede ser utilizar imágenes que hemos grabado en vertical y queremos convertirlas en Full HD. Por ejemplo, tengo esta pieza de aquí y voy a hacer lo mismo, exportar. En este caso voy a hacer el modo normal, voy a exportar un fotograma a Photoshop, Control Alt S y voy a abrirlo en Photoshop. Y esta vez, en lugar de seleccionar, uso la herramienta de crop y voy a expandir esta imagen. La expando y voy a utilizar la expansión generativa. Le doy a Return y de nuevo Photoshop me genera 3 opciones y yo puedo elegir la que más me parezca. Por ejemplo, pues creo que esta es la que más me gusta. Combino visibles, salvo, la importo de vuelta en After Effects. Nos está preguntando esto de aquí y es porque el alfa se ha quedado guardado, ¿vale? Si no quiero que haga cosas extrañas, simplemente lo puedo borrar, salvo de nuevo, cancelar y al cargar, veis, ya entra directamente. Si yo esta pieza de aquí la hago mucho más grande, ya puedo importar mi capa encima. Vamos a recortar la capa que hemos expandido con una máscara como esta y ahora fijaros, mi vídeo, puedo utilizar este vídeo con todos estos bordes que ha extendido Photoshop gracias a la inteligencia artificial. Esto es una barbaridad. Imaginaros que es súper sencillo convertir un vídeo que hemos grabado en vertical en un horizontal
Como en este caso no tengo movimiento de cámara, pues es mucho más sencillo aún. Vamos a ver un ejemplo donde sí que hubiera un poco de movimiento, como es este de aquí. Tengo esta grabación, fijaros como la cámara se mueve bastante y el fondo me parece bastante aburrido. Imaginaos que lo quisiéramos cambiar, me voy al principio, voy a hacer lo mismo, voy a exportar un fotograma, lo vamos a abrir en Photoshop y vamos a seleccionar las partes que queremos modificar. Pues imaginemos que voy a modificar esta parte, esta de aquí, y en Generate le vamos a decir que queremos algo, pues Gaming Room with Neon Lights. Queremos que sea la habitación de un gamer. Le dejamos que genere. Perfecto. Además, para asegurarme de que tenga margen para el tracking, lo que voy a hacer es ampliar un poco también por arriba y por abajo, o más en los laterales. Como está el reino generativo seleccionado, acepto, vamos a que calcule, perfecto. Combinamos las capas visibles, vamos a eliminar el alfa, salvamos y de vuelta a After Effects, cargamos la imagen, de nuevo vamos a hacer una pequeña máscara con bastante feather y esta vez sí vamos a crear un nuevo null y vamos a traquear con Mocha Pro de nuevo la imagen original para ver cuál es el movimiento y poderlo replicar en la imagen que acabamos de generar nueva. Vamos a elegir una zona para hacer el track, por ejemplo, pues voy a elegir esta esquina de aquí y voy a traquear hacia adelante. Vale, ya hemos terminado el tracking, vamos a salvar, cerramos Mocha y vamos a elegir Tracking Data, crear Tracking Data, vamos a elegir Transform, el null que hemos creado y aplicamos el export. Simplemente vinculamos, lo hemos modificado en Photoshop al nuevo null y ahora esta imagen se mueve junto con la original. Como podéis ver, perfectamente sigue el movimiento. Bueno, ya habéis visto cómo es súper sencillo utilizar las herramientas de inteligencia artificial de Adobe para mejorar nuestros proyectos o cambiar cosas que hemos grabado mal o añadir nuevas que no existen. Mientras esperamos a que salgan las nuevas herramientas de inteligencia artificial que ha presentado Adobe, podemos utilizar todas estas que hemos visto para mejorar nuestros vídeos de una manera súper sencilla. También hemos utilizado Mocha 2024, que por cierto ha ganado este año en el NAB el premio a la mejor herramienta del 2024, una auténtica pasada. Y que si lo queréis utilizar y queréis suscribiros, tenéis en la descripción del vídeo un link con un 15% de descuento para que aprovechéis desde ya. Este ha sido uno de los cortos, muchas gracias por haberlo visto, si os ha gustado, por favor, dejadme un like, que os lo agradeceré un montón. Si aún no estáis suscritos al canal, ¿a qué esperáis? Este es un momento perfecto para que os suscribáis y activéis la campanita para no perderos nada. Y si aún no me seguís en Instagram, ahí tenéis el enlace a mi cuenta. Publico un montón de contenido que no encontraréis en YouTube. También os dejo por aquí todas mis redes, @kspmn. Si queréis entrar en nuestro Discord, también lo tenéis en la descripción del vídeo. Dentro de Discord podéis preguntarme lo que queráis y os podré responder de una manera mucho más personalizada. Y como siempre, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.